Bendiciones a cada uno de ustedes, a los que están allá en la casa, de igual manera. Quiero invitar a abrir su Biblia en esta mañana para aprovechar el tiempo. El libro de Jeremías, por favor. Jeremías 42. ¿Se acuerdan hace un tiempo atrás? Yo conozco que ustedes tienen buena memoria, algunos, excepto yo. Pero ¿se acuerdan cuando estuve predicando hace un tiempo atrás de Jeremías, cuando lo echaron al pozo y estaba a punto de morir? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Sí. ¿Se acuerda? Sí, la tía nota, se acuerda. Sí, ahí Jeremías estaba a punto de morir y al final después lo sacan del pozo. Y bueno, hoy día vamos a estar viendo que tiene que ver con la contingencia también, lo que vino después de ese suceso. Porque sabemos que el rey Nabucodonosor se acuerda que llega a esa zona y a la final deja a sus generales ahí, hacen cosas incorrectas, a Jeremías lo tiran al pozo y ahí estaba casi muriendo, hasta que aparece un líder ahí y dice, oye, hay que sacarlo, ¿cómo lo van a dejar ahí? Y claro, y después vemos justamente de que se vuelve también mano derecha dentro de la organización e inclusive le ofrecen devolverse a Babilonia. Si se quiere ir a Babilonia, estar allá, por todo lo que él... Confiaba mucho en Jeremías esa gente, porque Jeremías era un profeta de Dios y siempre les estaba avisando de algunas cosas. Cuando ustedes leen la historia, Jeremías les avisó a ellos, va a venir Nabucodonosor, y estoy parafraseando, pero Jeremías les dice al pueblo, va a venir Nabucodonosor, mejor es que nos aliemos a él y aceptemos que él tome control de esto, no hagamos guerra con él, porque esto lo envió Dios, así dice. Y la gente dijo, no, ¿cómo? Y fueron en guerra y ahí murió mucha gente. Ya Jeremías venía hablando. Y dice aquí en el capítulo 42, versículo 1. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, Josanías, hijo de Asaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo el resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos, lo que debemos de hacer. Y el profeta Jeremías le dijo, he oído que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová respondiere os enseñaré, no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello por lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros, sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, el cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Así que vemos ahí un grupo de personas dirigidas por Johanán, el cual ahora estaban hablando con Jeremías y le estaban diciendo justamente a Jeremías, en especial en el versículo 6, le están diciendo, sea bueno, sea malo, la voz de Jehová nuestro Dios, el cual te enviamos, obedeceremos. Siempre leo ese texto y lo he leído varias veces, y ese texto a mí, por si acaso, ojalá que mis hijos o mucha gente alrededor de uno, a veces cuando viene a decirte, pastor, papá, mamá, denme un consejo, ¿qué piensa usted? Y yo esa frase la he escuchado y gente tiende a decir, no pastor, pero dígame lo que usted piensa, dígame lo que usted cree, dígame lo que usted haría. Y yo siempre digo esa frase, por lo regular no vas a querer escuchar lo que yo digo, porque por lo regular vienes a avisarme, no vienes a preguntarme. Pero ve la actitud de ellos, dice Jeremías, si tú dices que hay que quedarnos, nos quedamos. Si tú dices que tengo que irme, me voy. Sea bueno o sea malo. Y uno lo ve y uno dice, ¡uy, tremendo, qué espectacular, qué hombres! Pero al final muchas veces también nosotros nos engañamos a sí mismos. Qué bendición sería realmente si nosotros nos moviéramos constantemente así, de esa manera, como estos hombres.
que anduviéramos preguntándole al Señor, orándole al Señor, Señor, si tú dices que me voy, me quedo, Señor, si tú dices que vaya, voy. Pero aquí vamos a ver lo que pasa, que Jonás empezó a mirar al mundo. Y tiene que ver justamente, y quiero hablar también de lo que está sucediendo hoy en día. Yo les digo, hay muchos hoy en día que están siguiendo todas las instrucciones del mundo y están dejando a Dios de lado. Lamentablemente. ¿Y a quién estamos mirando? ¿Cuáles son nuestros compromisos? ¿Cuáles son nuestros actos de fe? ¿Dónde está mi confianza? Como decía el otro día, hasta versículos bíblicos. Queremos apoyar hasta con versículos bíblicos las cosas que nos dice el mundo. Tenga cuidado. Dice ahí en el versículo 6, para que Jehová, obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. ¿Quién no quiere que le vaya bien? Yo creo que a todos queremos que nos vaya bien, pero preguntémosles a Dios. Y ellos estaban diciendo, vamos a preguntarles a Dios porque queremos que nos vaya bien. Pero aquí vemos justamente, aquí la historia, usted está viendo una parte de la historia de Joanán. Joanán quiere hacer lo que Dios quiere hacer, pero él está viviendo en un tiempo también donde hay guerras, hay conflicto. Él está ahí, en un momento está enfrentándose, y lo vamos a estar viendo, con Ismael. Ismael no tiene nada que ver con el otro Ismael. Este Ismael es el Ismael malo. Este es el Ismael que dejó a cargo Nabucodonosor. Nabucodonosor trajo a este hombre, Ismael, y lo dejó a cargo. Y él empezó a hacer lo malo, empezó a matar a mucha gente. Él fue el que, si ustedes leen la historia, él hace un hoyo, cava un hoyo y mata gente en ese hoyo. Mató a niños, mujeres, 80 varones de una sola vez. Y todo eso el Señor lo estaba viendo, de la maldad que estaba haciendo Ismael. Y a la final vemos justamente de que Jeremías siempre le estuvo diciendo, no hagan guerras con ellos. No entremos a una lucha, a una batalla con el mundo, en este caso Nabucodonosor, sino escuchen a Dios. Y ellos dicen, ya, que Dios nos diga qué es lo que tenemos que hacer, sea bueno o sea malo. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Realmente que Dios nos hable, y a la hora de tomar decisiones, creo que lo que queremos es que nos vaya bien, pero también escuche la voz de Dios, porque a veces Dios te va a llevar a cosas buenas, y comillas lo que voy a decir, y Dios te va a llevar a cosas malas según tu percepción, pero porque es lo mejor para ti. Vamos a orar. Señor, gracias Padre te damos en esta mañana, Dios, de poder darnos la posibilidad de estar aquí en tu casa, Dios, y poder dirigir estas palabras, mi Señor, a la congregación. Agradecido, Padre, por todo lo que haces, por todo lo que has traído hasta este momento, por la paz y la tranquilidad, Dios, que has ofrecido a nuestros hogares. Gracias, Dios, porque al final estás presente. Pero también sabemos, Dios, que en cualquier momento llega la dificultad, en cualquier momento tenemos que tomar decisiones y en cualquier momento inclusive nos podemos enfermar. Pero sabemos, Dios, dónde estamos cimentados, dónde está nuestra roca, dónde está nuestra casa. Y esperamos, Dios, que esté y confirmando a través de la palabra de Dios que está cimentada sobre la roca, no sobre la arena. Así que gracias, Padre, por darnos esta posibilidad. También, Dios, aprovecho de levantar una oración especial, Dios, por el hermano Manuel Pino, Dios, que tú estés obrando en su vida. Hemos visto, Dios, también en su familia que han sido golpeados en tan poco tiempo por diferentes situaciones. Pero Dios, sabemos que, como digo hoy día también, Dios, tú tienes el control de todo y tú quieres que nos vaya bien, Dios. A veces no podemos comprender situaciones y dificultades, como tanto sufrimiento en tan poco tiempo. Pero también siempre, como dice la Escritura, que los hombres de los tiempos antiguos, la única manera de pasar el sufrimiento era poner la vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Que así sea para su familia, Dios, y que le dé fortaleza, en especial a la hermana Moti, en poder estar batallando con todas estas dificultades. Pero también sabemos y creo que como iglesia también tenemos que preocuparnos los unos por los otros, Dios. Así que ayúdanos, Dios, a poder estar orando constantemente y ver qué se puede hacer y necesitar. Así que ora, porque realmente ese accidente cerebrovascular del hermano Manuel, Dios, esperemos que tú también te manifiestes, Dios.
manifiestes y sigas haciendo cosas como los haces con tus hijos. Y también con un montón también de personas, hermanos, que también están en alguna dificultad, y de otras iglesias que me he enterado obrando. Dios, también damos gracias por la hermana de nuestro hermano David Barahona de los Estados Unidos, que orábamos el otro día porque ya casi tiene el alta definitiva del coronavirus de su hermana en Suecia, así que gracias a Dios por estar tocando su vida y haber también levantado una oración por ella. Que tú sigas haciendo la obra. Gracias, Padre, por todo. Bendice tu santa palabra a nuestros niños también. En el nombre de Jesús. Amén. Así que vemos aquí, como yo les mencionaba a ustedes, cuando Ebed-Melech vino a ayudar a Jeremías a sacarlo del pozo. Pero aquí vemos otra historia. Aquí vemos la historia donde encontramos a este personaje que les mencionábamos, un personaje que quería ser Johanán, que quería hacer las cosas bien con Dios, pero a la final vemos justamente de que él también, Dios le había hablado por Jeremías que tuvieran cuidado con el pueblo de Nabucodonosor. Pero ellos no tenían cuidado, ellos empezaron a creer cosas, a mezclarse. No se olvide, el cristiano, la Biblia dice, no nos mezclemos con el mundo, ni seamos parte del mundo, no nos conformemos al mundo. Pero aquí ustedes pueden ver otro personaje también que les va a aparecer en su Biblia, si ustedes leyeran el capítulo, que es Gedelías. Gedelías justamente era también un hombre encargado que estaba ahí, que era del pueblo de Israel. Y Ismael le dice a Gedelías, ¿por qué no nos juntamos a comer un rato? Y así, a veces el mundo te va a llamar y te va a ofrecer. Oye, ¿por qué no nos juntamos? No nos vemos hace años, no nos vemos de aquí, ¿por qué no nos juntamos? Y a la final, cuando usted lee la historia, vamos a ver que Ismael invita a comer a Gedelías y a la final lo termina asesinando. Mi hermano, toda esta historia tiene que ver cómo nos mezclamos con el mundo y cómo seguimos al mundo. A pesar de que todos estos hombres estaban diciéndole a Jeremías, pregúntale a Dios si es bueno o no es bueno, si hacemos o no hacemos. Y Jeremías, ustedes le van a decir, porque si ustedes leen la historia de Jeremías, después le va a decir, sí he orado, pero Dios no me ha contestado. Y a veces sucede así. ¿Cuántas veces quieres tomar una decisión y estás orando, Señor, ¿qué hago? Y te desesperas y no sabes qué hacer. Y al final tomas una decisión y no era nada la decisión correcta. ¿Por qué? Porque no tuviste paciencia ni esperarte en el Señor. Entonces, cuando vemos esta historia, vemos aquí que queda Jeremías. Jeremías no se va a Babilonia como le habían ofrecido. Él quiere quedarse aquí. Y Nabucodonosor deja a su general a cargo ahí, Ismael. Pero Ismael empezó a hacer las cosas malas. Le estoy haciendo un resumen. Y a la final vemos que ellos matan a toda la gente, matan al encargado de Israel. Y en eso justamente aparece también Johanás. Ahí en el capítulo 41, versículo 15, por favor, en sus Biblias. Vean lo que dice la Biblia en Jeremías 41, 15, porque estoy tratando de abrirle un poco la visión a lo que vamos a hablar. Pero Ismael, hijo de Natanías, escapó delante de Johanán. Con 8 hombres se fue a los hijos de Amón. ¿Se acuerdan de que le mencionaba hace un momento el Ismael, el encargado de Nabucodonosor, que asesinaba a la gente, que mataba a los judíos? A la final Dios manda y levanta a un hombre que es Johanán. Y este va justamente a buscar a Ismael por todo lo que está sucediendo. Pero Ismael, hijo de Natanías, escapó delante de Johanán con 8 hombres y se fue a los hijos de Amón. Y Johanán, hijo de Carea, y todos los capitanes de la gente de guerra con él tomaron a todo el resto del pueblo que había recobrado de Ismael, hijo de Natanías, a quien llevó de Mizpa, después que mató a Gedelías, lo que le mencionaba hace un momento, hijo de Ahicam, hombre de guerra, mujeres, niños, eunucos, que Johanán había traído de Gabón. Y fueron habitantes en Quinam, que está cerca de Belén, para que ahí mismo lo explica, a fin de ir y meterse en Egipto. Y ahí eso es raro. Johanán, ¿a dónde quería ir?
¿A dónde, Vicente? Egipto. Quería ir a Egipto. Pero si están en Israel, están en la tierra que fluye leche y miel. A ver, están en el mejor lugar que un israelita podría estar. Y Johanán derrota a Ismael, que era representante de Nabucodonosor. Dios le está dando la victoria a Johanán en su tierra. Pero si ustedes pueden ver, aquí vemos a Johanán que quiere, a pesar de la victoria de Dios, a pesar de estar en el lugar correcto, ¿a dónde quiere ir? A Egipto. Ahora entiende la lectura al principio cuando le dicen a Jeremías: Jeremías, yo quiero ir a Egipto, pero preguntémosles a Dios, ¿sea bueno? O en otras palabras, me diga que sí o me diga que no. Esa es la historia. ¿Cuál es el propósito de Johanán? Sabiendo que Dios estaba con él, sabiendo que más encima, porque es interesante la figura que yo analizo aquí, y la voy a aplicar en todos los conceptos de la iglesia. Un joven de la escuela, un niñito de la escuela dominical, está con su maestra. Maestra, no sé qué hacer. La maestra representa a Jeremías. ¿Ok? El joven representa a Johanán y le está pidiendo un consejo. Y ella dice: pero yo no quiero, me quiero ir a otro lugar. Y la maestra de la escuela dominical le dice: pero ¿hay iglesia allá? No, no hay iglesia. ¿Para qué te vas a ir si aquí tienes iglesia? Estoy llevándolo a un nivel pequeño. Llegamos a un nivel adulto, jóvenes. Van con el tío Pedro. ¿Le dicen tío Pedro? ¿O le dicen hermano Pedro? ¿Cómo le dicen? Tata Pedro. Van donde el Tata Pedro y le dicen: Tata Pedro, ¿sabes qué? Me gusta la niña del barrio, pero no es creyente. Y el Tata Pedro le dice: no, no te metas ahí. ¿Para qué quieres ir a Egipto? No, pero le estoy pidiendo ayuda a usted para que ore conmigo. ¿Sea bueno? Pastor, me ofrecieron un trabajo, me tengo que ir para el norte. Y uno de los pastores preguntamos: ¿hay iglesia? ¿Dónde te vas a congregar? ¿Tu familia se queda o se va? Y yo le digo: ¿tienes un pastor que te ayude? ¿Que te aconseje, que te predique? Se lo dijo un día a un hombre y el hombre me dijo: no, no hay nada allá. Yo voy a abrir una misión allá. Mi hermano no servía, nunca había servido aquí en la iglesia y va a andar abriendo una misión. Mentira. Pero vienen a preguntarte. Ahora, ¿vienen a preguntarte o vienen a decirte? Johanán, ¿qué dijo? ¿Qué le dijo a Jeremías? Te vengo a preguntar, ¿sea bueno o sea malo? Van a ver en la historia que eso es una mentira y una falsedad. Cuando gente viene a preguntarte cosas, a veces gente viene a tomar, ya viene tomadas sus decisiones. ¿Y cuál es el fin, mi hermano? Y eso es lo que Jeremías, en cierta manera, le está preguntando, y le vamos a ver que le pregunta: ¿cuál es el fin de que quieras ir a Egipto? Estás en la tierra prometida. Tienes a un pastor que te aconseja si necesitas dificultad. Tienes hermanos que te pueden ayudar. ¿Cuál es el fin de ir a meterte a un lugar donde no hay nada? ¿Saben lo que representa Babilonia y Nabucodonosor en la Biblia? Nabucodonosor representa al mismo diablo y Babilonia al mundo. Así de simple. Jeremías, cuando le dijeron: ¿te quieres ir a Babilonia y ser consejero allá? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Jeremías? No. Y algunos van a decir: ¿y Daniel? No, Daniel no lo ofrecieron irse, se lo llevaron, que es diferente, el esclavo. Entonces, mi hermano, aquí vemos a Jeremías, que había predicado, por si acaso, en Israel.
Al principio le había dicho a Sedequías, si usted lee más atrás, a Sedequías le dijo, no pelees con Nabucodonosor, solamente dejemos que él gobierne y nosotros sigamos acá. Allá fue Sedequías a entrar en guerra con Nabucodonosor, terminó muerto. Después le dijo, Jeremías le dice justamente a por ahí lo tengo, Gelelías le dice, no, Gelelías, no vayas a comer, no, te invito a comer unos completos, no vayas a comer completo. ¿Cómo se te ocurre? No, pero te va a matar. No, ¿cómo me va a matar? ¿A quién lo invitan a comer y lo matan? A ti, allá aparte, come, chao. ¿Qué le dijo Jeremías? A dos principales del pueblo de Israel, ya Jeremías le había dicho, no, aparece un tercero, Johanán. Y este viene diciendo, uno piensa que viene porque aprendió de los otros dos. Preguntémosle a Dios mejor si yo lo hago o no lo hago. Y ese es un poco lo que estamos viendo. Por eso hoy día mucha gente me ha preguntado, y yo lo digo, ¿por qué lo aplico? Porque gente me ha preguntado a mí, pastor, ¿cree que yo puedo ir a la iglesia? Y pregúntele a Dios. ¿Para qué me pregunta a mí? Y si me pregunta, ¿sabe cuál va a ser mi respuesta? Se lo dije el otro día, no me hagan esa pregunta a mí, porque inclusive ya saben la respuesta. O algunos de los que están aquí, que nos están visitando en esta mañana, no saben la respuesta. Si me preguntaban, ¿sabía? Si me preguntaba, ¿usted quería decir? Pero por eso le digo, hay cosas que uno no entiende muchas veces porque hay lugares donde estás mejor, pero a veces el mundo te ofrece otras cosas mejores y la gente se tiende a confundir. Dice ahí en el versículo 3, ahí en el libro de Jeremías 42, versículo 3, Johanán ya había tomado una decisión. Él ya había dicho, yo voy a ir a Egipto, a fin de ir y a meterse allá. Pero vemos justamente que habla con Jeremías, Jeremías habla con Dios, versículo 3, mire lo que dice, para que Jehová tu Dios, qué interesante ese término. ¿Se da cuenta de lo que dice? Dice, yo quiero un consejo, pídele un consejo a tu Dios. ¿Por qué no es su Dios? Porque yo creo que ahí está el conflicto hoy en día en muchas personas que toman malas decisiones, que no hacen de Jehová su Dios. Le dice, porque Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Si usted se da cuenta de lo que está haciendo Johanán aquí, Johanán está diciendo, Jehová no es mi Dios, pero es tu Dios y yo he visto que a ti te ayuda. Así que por favor, dame un consejo. ¿Se acuerdan lo que le dijo Moisés al faraón? Moisés le dijo al faraón, vamos a ofrecer sacrificios a Jehová, nuestro Dios. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo Moisés al faraón? ¿Faraón a qué representa? A Satanás, es un tipo de Satanás. ¿Y Egipto? El mundo. Bien, entonces, ¿cómo se presentó Moisés delante del faraón? Jehová nuestro. ¿Podría haber dicho este personaje Johanás, nuestro Dios? No, dijo tu Dios. Entonces vemos justamente que hay conflictos hoy en día en la vida de muchos creyentes, que a pesar de ser salvos, y uno podría decir, yo puedo ser salvo y no hacer de Dios mi Dios, sí se puede, porque al final a eso, ¿sabe cómo se le llama dentro de la cristiandad? Dentro de la cristiandad, eso se analiza y se le llama religiosidad. La religiosidad es participar de un culto, estar en el ambiente del culto, posiblemente hasta ser salvo, pero ¿hay gente salva religiosa? Muchos. Uno tiene que hacer de Jehová su Dios. Y vemos aquí Johanás que le dice en el versículo 6,
le dice, sea bueno o sea malo, la voz de Jehová, nuestro Dios, el cual te enviamos, obedeceremos para que, obedeciendo a la voz de Jehová, nuestro Dios nos vaya bien. Pero aquí ocupa nuestro Dios. Pero en realidad esa ya era simplemente una frase por decirla, porque antiguamente ya él tenía tomado una decisión. Ahora, es interesante también al desglosar ese pasaje, porque dice, sea bueno o sea malo. Para mí ese versículo genera un problema a la hora de buscar la voluntad de Dios. Romanos 12, versículo 2. ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Y qué dijo él? Quiero hacer la voluntad de Dios, sea buena o sea mala. ¿Hay una contradicción? Entonces él realmente estaba buscando la voluntad de Dios. Cuando tú buscas la voluntad de Dios, tú esperas siempre un resultado bueno. Siempre. Pero él dijo, vamos a ver si Dios nos ayuda para bien o nos ayuda para mal. No. Cuando uno desglosa versículos de esta manera, se va dando cuenta de que a veces gente se demuestra muy cristiana, quiere mostrarse en su vida cristianamente, pero su fin realmente es simplemente la naturaleza egoísta del hombre. Entonces vemos aquí que Jonás ya sabía lo que él quería hacer. Y simplemente lo que quiso disfrazar justamente aquellas cosas para venir a hablar con Jeremías, o venir a hablar con el pastor, o hablar con un líder de la iglesia y preguntarle si es correcto o no es correcto lo que está tomando en sus decisiones. Y por lo regular yo te digo, ya tienen una decisión tomada. Por eso el Señor, cuando dice ahí en su palabra que hermanos, con la misericordia de Dios, dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable delante de Dios. Y después dice, no se conformen al mundo, sino busquen la voluntad de Dios, porque buena, es agradable y perfecta. Por eso hay que buscar la voluntad de Dios. Tenemos que hacerlo. Y dice ahí el libro de Jeremías 42, versículo 7. Porque si él estaba buscando respuesta a Dios, y nosotros también buscamos respuestas a Dios, o quizás tú te estás preguntando en tu casa, no sé qué hacer, si sigo aquí o no sigo aquí, si voy a trabajar o no voy a trabajar. Son las preguntas que hoy en día gente se está haciendo. ¿Salgo a la iglesia o no voy a la iglesia? ¿Voy al culto o no voy al culto? Son las preguntas que hoy en día se están haciendo. Pero mi pregunta es, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Le has consultado a Dios? O preguntarle al pastor, aunque ya vas a saber la respuesta después de esta predicación. Dice versículo 7. A veces tú oras y este hombre estaba orando. ¿Y qué dice el versículo 7? Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías. ¿Cuántos días pasaron para recibir una respuesta de la oración? ¿Y por qué no le respondió al tiro Dios? Eso es lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Jeremías también podría haber dicho, Señor, me están preguntando si van o no van a Egipto, ¿me podías responder? A pesar de que Dios en aquellos tiempos hablaba directamente al hombre, aún así Dios es soberano y Él decide cuándo quiere hacerlo. Y pasaron 10 días. Hay gente que yo he conocido que han estado orando por meses, y he conocido a otros que han estado orando por años, por la salvación de un ser querido, por la sanación de una enfermedad grave, por años. Hasta que de repente van al médico, después de 10 años visitando al médico, el médico le dice, ¿sabe qué? No encontramos nada. No nos explicamos. Es increíble como Dios obra, pero siempre y cuando busquemos su voluntad. Al cabo de 10 días. Por eso a veces la voluntad de Dios, yo creo que, comillas, Dios se va a tomar su tiempo porque quiere hacer las cosas perfectas, aunque Él lo hace perfecto al tiro así.
sea, yo no estoy cuestionando la perfección, yo no digo que Dios tiene que prepararse, pero yo creo que Dios está preparándome a mí y a ti, no es a Él. Y en esa paciencia, en ese tiempo, estoy esperando respuesta. Y me imagino a Joanás, porque Joanás era el que estaba, se podría decir, quería escuchar, entre comillas. Y me imagino al pobre Jeremías, que me imagino a Joanás el primer día, ¿y? ¿Te respondieron? Ah, es como cuando mi señora también a uno le manda a hacer una consulta. ¿Y qué te dijeron? No, todavía no me han dicho nada. Ya, pues pregunta, insiste, pregunta. Me imagino a Jeremías escuchando por 10 días a Joanás, ya, pues. Y Dios no había respondido nada. Y el problema es que, ¿sabes qué? Lo que Dios a veces está viendo es nuestra desesperación. Porque ¿sabes qué? La desesperación es cuando tomamos las peores decisiones en nuestra vida. Las peores. Y Dios a veces, antes de darte una respuesta, lo primero que quiere trabajar es nuestra paciencia. En ocasiones vas a tomar 10 días, en otras 20, en otras años. En especial yo le digo a veces a los jóvenes en la iglesia, a algunos que yo le digo, me dicen, pastor, es que ya estoy orando a Dios para que me entregue la mujer o el hombre que yo quiero. Y yo lo único que he aprendido a decir, espera. Punto. ¿Qué voy a decir? Por lo menos a Dios a mí no me ha dicho. Y creo que nunca me lo ha dicho. A nadie aquí a nadie lo he unido. A nadie le he dicho, el Señor me habló anoche. Y me hizo, tienes que casarte con Él. Y espero que nunca lo haga el Señor. Porque si llega a fallar eso, ¿saben qué va a ser el culpable? Dice el libro, versículo 8 de Jeremías. Y llamó Joanán. Y llamó a Joanán, o sea, llegó la respuesta. Hijo de Carea. Y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Jeremías hizo llamar a toda la congregación, a los que estaban ahí, y les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, el cual me enviaste para presentar vuestro ruego en su presencia. Si os quedáis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Ojo, ¿se acuerda de...? O sea, Dios no se arrepiente, es una forma verbal por si acaso, pero lo que tienes que entender era lo que yo te estaba mencionando hace un momento. ¿Quién estaba mandando a Nabucodonosor a Israel? ¿Quién lo estaba permitiendo? Dios. ¿Quién le había dicho al pueblo de Israel que no se metieran con Nabucodonosor? Dios a través de Jeremías. ¿El pueblo que hizo? No obedeció. Y ahí matan a Sedequías. Entonces tiene que ver con eso. Y el Señor le dice, no temáis. ¿Qué le dice? No temáis de la presencia, versículo 11, de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. Dios sabe todo. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvarlos y librarlos de su mano. Qué buen pasaje para aplicarlo hoy en día. ¿O no? Hay pasajes donde Dios dice en su Biblia hoy en día que Dios está contigo. Hay pasajes donde dice Dios, no te dejaré ni te desampararé. Hay pasajes donde Dios dice que no hay justo que mendigue pan. ¿Y por qué no estamos viviendo esas promesas y a veces estamos preguntándonos al mundo, a ver, ¿qué nos dice el mundo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora? Y siguiendo indicaciones del mundo. Si Dios ya dio sus indicaciones. Era algo sencillo. Tan sencillo. Dios le trajo respuesta. ¿Ok? Le trajo una respuesta tan sencilla. Y sabes que, Joanán, quédate aquí. Yo voy a edificar, yo voy a plantar, yo voy a regar, yo te voy a bendecir, yo te voy a ayudar.
Van a venir problemas, van a venir pruebas, van a venir dificultades. No huyas a Egipto, no te vayas a Egipto. Tantas palabras, no hagas, no hagas. Dios le está diciendo a través de Jeremías, quédate aquí, yo te voy a bendecir. Versículo 12, y le dice, y tendré de vosotros misericordia, y Él tendrá misericordia de vosotros, os hará regresar a vuestra tierra. Y más, y sigue dando más, versículo 13, más, si dijeres, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, allá moraremos. Es como cuando yo escucho hoy día decir, pero es que si yo hubiera estado en... Hoy el otro día escuchaba a una persona que le entrevistaron y dijo, si yo no estuviera en Chile y estuviera en Rusia, no estaría pasando esto. Y yo le digo, no sé, eso, no sé, caen de un árbol, yo creo. O sea, maduraron demasiado y cayeron de un árbol. Yo digo, no entiendo. ¿Cuánta gente deseando cosas, mi hermano? Y a veces los cristianos somos iguales. Si yo no me hubiera casado con él, si yo no me hubiera, si yo aquí, y a la final Dios dice, ¿y quién tomó la decisión? ¿Quién tomó la decisión? Es lo que le está diciendo. Ahora por eso, dice versículo 15, oíd palabra de Jehová, remanente de Judá, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, si vosotros volviereis a vuestro rostro para entrar en Egipto, y entraréis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto. Y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá. Y allí, buen pasaje para aplicarlo hoy día. Si le tienes tanto temor a lo que el mundo anda diciendo, ofreciendo, entonces vas a morir como el mundo. Tú eres diferente, por si no lo sabes. Tú eres un hijo de Dios. Amén. Y hay promesas tremendas hacia Dios. Y yo, por si acaso, no estoy jugando con lo que estoy diciendo. Yo le creo a un Dios. Yo creo que, yo le digo, yo, por ejemplo, en los tiempos de la peste negra en Europa, ¿murieron cristianos? ¿Sí? Pero ¿sabes cómo murieron la gran mayoría de esos cristianos? Y esa es la gran diferencia que veo hoy en día. La gran mayoría de esos cristianos murieron recogiendo muertos de las calles para poder darle un entierro digno. Muchos de esos cristianos murieron porque estaban los muertos. Una cosa era la peste bubónica, pero la otra cosa era hacer justamente la infección que iba a quedar si la gente abría las puertas y tiraba los muertos para afuera. No se olvide que en aquellos tiempos las alcantarillas solamente salían afuera del patio, a la calle de la casa, y la gente salía con sus tarros a tirar a la canaleta que llevaba uno. Y a eso agréguele toda la cantidad de muertos que había. Pero murieron muchos cristianos, sí murieron cristianos, pero haciendo la voluntad de Dios. Pero te aseguro que muchos no murieron porque estaban haciendo la voluntad de Dios. Amén. Muchos no murieron. Entonces, ¿por qué estamos mirando a Egipto? Si allá no está la solución. No sé si me está entendiendo mi frase. No, ¿por qué están mirando a Egipto? No, allá me van a dar la solución. No, mira a Dios, mira lo alto. El Señor justamente nos habló de alzar nuestra vista, ¿dónde? A los cielos. ¿De dónde viene el socorro? No viene en una futura vacuna, no viene en lo que un médico puede hacer. Los cristianos nos movemos en otro parámetro. Las otras cosas son complementos, pero no son lo principal. Yo me he tomado remedios porque hay que tomárselos. Pero me tomo el remedio porque ayuda a mi parte física. Pero lo que más afecta, y los médicos lo saben, la parte física del hombre es la parte espiritual, el alma.
Y les decía que hay estudios muy profundos en cuanto a la medicina de que cuando trabajan en la mentalidad de un enfermo, la recuperación es mayor en un enfermo. Imagínense si nosotros nos enfermáramos y tenemos la mentalidad de Cristo. Yo creo que eso es lo que sucedía en los tiempos antiguos. Estaban tan arraigados en su mente, tan compenetrados en sus cabezas, que el Señor más encima les decía, los van a envenenar. ¿Sabía usted que a los discípulos los envenenaban? Y dice la Biblia que no les pasaba nada. No estoy diciendo que sea así hoy en día, solamente que estoy diciendo que estos hombres estaban dispuestos y confiaban en la palabra de Dios. Por eso, número uno, para los que toman nota rápidamente, no veas Egipto hoy en día. Egipto, por lo regular, nunca te va a ofrecer lo que te va a ofrecer Dios. ¿Saben lo que había hecho Johanán? Johanán no había visto la victoria que Dios le había dado con Ismael. Y hoy día, muchas veces en nuestra vida, cuando andamos pidiendo consejos de qué hago o no hago, nos olvidamos de esas victorias pasadas que Dios ha traído a nuestra vida. Hoy día miramos esta crisis, pero nos olvidamos que hubieron crisis anteriormente. Y Dios nos salvó. El país no es primera vez que está en crisis. No es primera vez que está entrando en una recesión. Lo ha hecho antes. ¿Y cómo Dios fue contigo? ¿Cómo te proveyó Dios en momentos difíciles de tu vida? Y entonces, ¿por qué no miramos esas batallas que las logramos ganar junto a Jesucristo, en vez de estar pensando que podemos perder esta batalla hoy en día? Johanán se olvidó. No, me quiero ir a Egipto porque aquí me puede ir mal. Pero si Dios le dio la victoria y más encima le está diciendo, quédate y yo te voy a ayudar. Pero él no entendía. Mi hermano, tú y yo tenemos la palabra de Jehová, la cual podemos confiar. Pero sin embargo, cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, a veces lo primero que hacemos es mirar a Egipto una solución. Pensamos que allá está la solución, en Egipto, el mundo. Versículo 15. Ahora por eso oíd palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: si vosotros volviereis vuestro rostro para entrar en Egipto, o entráis para morar allá, ¿qué va a pasar? Van a morir. Dios le está diciendo, y nos dice en el día de hoy, la solución no está en el mundo, mi hermano. A ninguna pregunta o consulta que tú busques, la solución está en el mundo. La solución está en Dios. Y solamente el Señor le estaba diciendo a ellos, si vuestro rostro, nos le está diciendo, si ustedes van. ¿Se da cuenta del texto, no? Los alumnos de ese hoy en día miran los versículos diferentes ahora, ¿no? Sí, porque se mira diferente. Que el Señor no le dijo, si van a Egipto, le dijo, si miran Egipto. Es por eso que yo dejé de mirar noticias de Egipto. No me están contribuyendo en nada a mi familia ni a mi vida. Todos los días anuncian muerte, todos los días anuncian esto, todos los días anuncian acá, todos los días anuncian allá. ¿Para qué? Eso es lo que el mundo te está diciendo. El mundo es lo que te quiere mostrar. Y así como si usted hace un análisis, por si acaso, cuando nosotros los que nos gusta estudiar un poquito más en profundidad la Biblia, y usted puede mirar todo lo que está sucediendo, simplemente no se olvide algo, que todo esto que está sucediendo es parte de la escatología bíblica. Entonces, ¿por qué nos asombramos? El Señor dijo que cuando Él viniera y se acercara a los días de su venida, iban a haber rumores de guerra y iban a aumentar las pestes. ¿Amén? ¿Y qué decían los apóstoles? Cuando vean que el día se acerca, estás con gozo, porque viene Cristo por ti. Pero hoy en día los cristianos están en pánico. ¿Por qué estamos en pánico si Cristo viene pronto?
¿Cómo era la manera de los cristianos desde el primer siglo, para los que están estudiando historia ahora de la iglesia? Ahí vamos a tocar ese punto. ¿Por qué hombres como Pedro, como Andrés y tantos personajes de la Biblia como Irineo, Policarpo y todos los demás de aquellos tiempos, padres de la iglesia, todos murieron mártires, todos dispuestos a morir por Jesucristo? Y cuando tú escuchas sus cartas, lo único que los alentaba a ellos era la mirada de que Cristo iba a venir antes que le cortaran su cabeza. Por si usted sabía, no hay ninguno de los apóstoles, todos, y de los padres de la iglesia, todos pensaron que Cristo venía antes que ellos murieran. ¿Qué sucede si yo tengo esa mirada? ¿Saben lo que hace en mí? Una confianza pero gigante de no preocuparme tanto porque Cristo puede venir mañana. ¿O no? Pero esa era la mirada de los hombres de los tiempos antiguos. ¿Y ahora cuál es tu mirada? ¿Vivir hasta los 90? ¿O pensar que ya en 40 años más va a aparecer una pócima que va a poder vivir por más tiempo? ¿O te vas a congelar? Hermano, estos hombres murieron pensando en que Cristo venía quizás al otro día. Entonces por eso no perdían tiempo de vivir la vida para Cristo. No perdían tiempo de evangelizar. No estaban dispuestos a hacer cosas por Dios. Gente en la cárcel, Pablo en la cárcel levantando una obra misionera. Otros personajes como Ignacio. El famoso, han escuchado hablar de San Ignacio. San Ignacio, un obispo de la iglesia de Esmirna, dejado por los apóstoles ahí. Si usted un día lee de él, a él lo tomaron preso en Esmirna y lo llevaron a Roma. Y en cada viaje, en cada parada que tenía con los romanos que lo llevaban preso, él juntaba a personas en el lugar y les hablaba de Jesucristo. Increíblemente fue dejando misiones en cada parada romana. Y lo interesante es que cuando Dios está obrando, es que los romanos le permitían que se juntaran con más personas, y durante se quedaban esos días para abastecerse y seguir el viaje. Él levantaba iglesias. Tremendo. Pero dice que iba amarrado de los tobillos y de las manos. Esa es la historia que está escrita. Por eso no se puede borrar por si acaso el cristianismo. Porque no la Biblia, la historia dejó esas tremendas enseñanzas. No mires a Egipto. Porque nuestra huida a Egipto no te va a ayudar. El Señor ha dicho y lo ha mencionado: no conformáis a este siglo. Hermano, no huyes a Egipto, allá no está la solución. Gente que viene a pedirte consejo: pastor, me quiero ir para allá porque me ofrecen buen dinero. Pero ese dinero está en Egipto. No hay iglesia, no te congregas. Si aquí eres poco fiel, imagínate allá. No te vayas. Lo hacen igual. Pero te vienen a decir: denme un consejo. Lo mismo que estaba haciendo este personaje. Dios dijo, versículo 19: Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá. Al principio le había dicho en el pasaje anterior, versículo 15, ¿qué le dijo? No mires, porque a lo mejor tú todavía no tomas una solución y estás buscando una solución en el mundo. No mires al mundo, busca una solución de Dios. Todavía estás en ese punto. Pero hay otros que ya tomaron la decisión y ahora Dios no dice no mires. Dice, versículo 19, no vayáis a Egipto. Y hay algunos que ya tomaron esa decisión de ir. Y aún así el Señor dando una oportunidad. Sabed ciertamente que os lo aviso hoy. No vayas a Egipto. No está diciendo no vayas a Egipto. Ve mi voluntad.
Ve, Dios le dice a Johanás, ve lo bueno que estoy haciendo contigo, ve cómo te he sustentado, ve cómo te he ayudado, no vayas. Pero lamentablemente este hombre estaba dispuesto a ir. Yo sé que hay dificultades en la vida, sé que la vida no es color de rosa siempre. Pero que el mundo, que la vida de nosotros color de rosa no sea color de rosa, no quiere decir que tenemos que arrancar inmediatamente a Egipto. Porque si es color de rosa, mi hermano, en Egipto se va a poner peor. Así que vemos aquí como Johanás, voy a ir a Egipto. Y a la final le termina diciendo a Jeremías, voy a ir, ya tomó una decisión, voy a ir, no me importa si tú piensas que no voy a ir. Y él toma la decisión, voy, y empezó a caminar. Y Dios le había dicho, quédese en Israel. Pero vemos justamente como él decía, no, pero si voy, yo voy a plantar el nombre de Jehová, yo voy a hacer cosas para Dios en Egipto. No es así. Mire lo que dice el versículo 22. Porque una cosa es mirar, otra cosa es ir. Y a lo mejor tú estás yendo, pero tienes la posibilidad de volverte. Pero el versículo 22 nos habla de la tercera cosa, y que algunos se pueden encontrar ahí, viviendo en Egipto. Viviendo en Egipto. Versículo 22, ahora pues sabe de cierto que a espada, de hambre y de pestilencia, moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para morar. Allí vas a morir de peste. Hoy no se puede decir esto en estos tiempos. Vas a morir de peste si estás buscando una solución en el mundo. Eso es lo que le está diciendo Jeremías. Jeremías le está diciendo a Johanás, vas a morir buscando una solución para tu vida, vas a morir allá. Tu confianza tiene que estar en Dios. Mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 43. Cuando leo estos capítulos, como me hace acordar que estuviera hablando con alguien en la oficina. Casi similar. Pastor, dé un consejo. No, yo creo que hermano, tú deberías hacer esto. No, pastor, si no, sabe que yo lo pensé harto y creo que voy a hacer esto otro. ¿Y para qué me venía a preguntar entonces? ¿Sabe para qué? Para que yo apruebe su decisión. Si yo aprobara su decisión, inmediatamente soy cómplice. Y después va a decir en las calles, el pastor me dijo. Pero yo te digo, hermano, ya estamos curtidos los pastores en esta triquiñuela de algunos de repente que vienen a tu oficina. Porque mire lo que dice el versículo 1. Aconteció, primero antes de leer, ¿qué le había dicho Johanás a Jeremías? Pregúntale a Dios. Lo que responda, lo vamos a hacer. ¿Sea bueno? Ok, versículo 1. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo, todas las palabras de Jehová, Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová, Dios de ellos, le había enviado a ellos mismos, dijo a Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones, ¿qué dice? Burro. Dijeron a Jeremías, mentira dice, no te ha enviado Jehová nuestro, ahora es su Dios, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí. Diríamos nosotros algunos, chanta. ¿Chanta o no chanta? Chanta, ¿no? Los que están en la casa, chanta, ¿no? Y ¿sabes cuántos hermanos, lamentablemente, con mucho cariño, se comportan, y lo vamos a verbalizar, chantamente? ¿Sí o no? Dios les dijo, no vayan, la solución no está en Egipto, la solución está en mí.
Si van allá y se comportan como el mundo, viven como el mundo, van a morir por peste. Quédense aquí conmigo. Y ellos dijeron, no, esa es una invención tuya, estás inventando. Eso es lo que dicen muchas veces de los pastores cuando predicamos. Pero lo digo de otra manera. No, nada que ver, el texto no quiere decir eso. No, lo está sacando fuera de contexto. ¿Sabes qué? Por lo regular los pastores bíblicos bautistas, voy a hablar de ellos, no. Aunque hay muy buenos pastores de diferentes líneas, pero quiero hablar de los míos para no matar a ninguno otro. Pero por lo regular los pastores que yo conozco, bíblicos bautistas, en su gran mayoría no sacan fuera de contexto los pasajes, porque han sido bien enseñados. Pero siempre se está diciendo de que nosotros sacamos a veces fuera de contexto. ¿Y sabe quién lo dice? Con mucho respeto. Como diría por ahí un pastor amigo, con respeto. Esta es una talla interna por si acaso, pero yo le digo, ¿saben qué? Ocupemos la figura. El Señor mismo constituyó a unos pastores, profetas y maestros dentro de la congregación para enseñarle a la iglesia. Pero estamos en tiempos modernos donde no entiendo en qué momento ahora la iglesia le está enseñando al pastor constantemente. Y eso es raro para mí. Porque conozco pastores, me incluyo dentro de eso, que hemos estudiado años y seguimos hasta el día de hoy estudiando. Mucha hermenéutica, mucha exagesis en los pasajes, mucha historia para poder comprender. Tenemos que, si usted quiere predicar de Jeremías, usted tiene que ir a muchas historias para atrás para poder entender. Pero la gente muchas veces dice, no, está equivocado, no es así, no es aquí, no es allá. Es lo mismo que le estaba sucediendo justamente a Jeremías. Un profeta, un predicador, comillas, un pastor de una congregación, y la gente le está diciendo, no, lo que estás diciendo no viene de Dios. Y díganme ustedes leyendo el texto, ¿venía de Dios? ¿Se da cuenta de lo que dicen? Ahí en el versículo 2, dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones son soberbios. Dijeron a Jeremías, mentira dice, ¿no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir que no vayamos a Egipto para morar allí? Sino que Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar. ¿Qué había dicho Jeremías? No entren en guerra, hagan pacto. Jeremías, ¿qué dijo cuando le ofrecieron irse a Babilonia? No, yo me quedo aquí. ¿Se da cuenta cómo son unos mentirosos? No obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá. Y eso es interesante. ¿No obedecieron a quién? ¿A Jeremías o a Dios? El texto dice a Dios, porque lo único que hacen los profetas o predicadores o maestros de escuela dominical o maestros de jóvenes, lo único que hacen solamente hablan de lo que Dios dijo. No son ellos, no tienes que obedecer a ellos. No tienes que obedecerme a mí porque yo no soy el que está diciendo que tienes que hacerlo. Tienes que obedecer a Dios, y lo único que hacemos los predicadores, presentamos las evidencias que Dios tiene para nosotros. Y ellos lo tenían claro. Y Jeremías les escribe y habla y nos cuenta estas cosas. Dice, no obedeció pues Johanán, hijo de Carea, a todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo, a la voz de Jehová. ¿No obedecieron a Dios? Y dice el versículo 7, y entraron en la tierra de Egipto, porque no obedecieron, ¿qué dice? Lo vuelvo a repetir. Y no llegaron hasta Tafnis. Johanán, con su soberbia, le dijo a Jeremías, eres un mentiroso. Jehová había dicho a Johanán antes, oye, que le dijera a Jeremías que se quedara ahí.
Y más encima el mentiroso, por eso dice soberbio, un mentiroso soberbio, le dijo, si Dios dice que nos quedamos, nos quedamos. Si Dios dice que vamos, vamos. Sea bueno, sea malo. Y cuando viene la respuesta, pregunta, ¿Johanán tenía tomado una decisión? Mucho tiempo antes que le consultara inclusive a Jeremías. Estos se fueron a Egipto. Vamos a hacer lo que nosotros queremos, no lo que Dios diga. Aunque, ojo, si usted sigue leyendo la historia, hágalo en su casa después, ellos creían que caminando a Egipto, yendo a Egipto, estaban haciendo la voluntad de Dios. Y mucha gente se enceguece siguiendo su voluntad y para aplacar su conciencia piensan que es Dios llevándolos ahí. Si usted sigue leyendo la historia, ¿sabe lo primero que hace Johanán al entrar a Egipto? Prendieron incienso a otros dioses. Por eso Dios no quiere que miremos, ni vayamos, ni estemos en el mundo. Porque inmediatamente el mundo nos absorbe. No hay cristianos viviendo en el mundo, siendo parte del mundo y siguiendo el consejo del mundo, que esté siguiendo la voluntad de Dios. Eso es mentira. Yo puedo estar en el mundo, de paso, y no me estoy refiriendo a algo malo, me estoy refiriendo a que yo puedo estar allá en el mundo haciendo cosas o compartiendo con el mundo para ganar gente a Cristo, pero no necesariamente estoy parte del mundo. ¿Qué dijo el versículo 10 del Jeremías 42? Leámoslo fuerte, ¿no ha leído en el día de hoy, cierto? Leámoslo fuerte aquí y los que están en casa. Jeremías 42, 10, fuertemente, a la 1, a las 2. 42, 10. A la 1, a las 2 y a las 3. Si os quedáis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Quédate quieto en la voluntad de Dios. Y Dios te da promesa. Por eso no me preguntes algunas cosas cristianas hoy en día. Solamente yo personalmente estoy quieto, confiando en Dios. Y ese quieto se refiere justamente a hacer la voluntad de Dios. Cuando estás haciendo la voluntad de Dios, quédate quieto porque Dios te bendice. Cuando estás haciendo la voluntad de Dios, quédate quieto porque Dios provee. No te desesperes, no busques soluciones afuera. Porque tú tienes que entender que Dios está contigo. Entonces vemos aquí que a la final este hombre, Dios le trajo victoria. Destruyó a Ismael, un hombre malo. Podría haberse quedado ahí disfrutando de todo, más encima con Jeremías al lado aconsejándolo, un consejero espiritual para poder llevar al pueblo. No, él quiso ir a Egipto. Él tenía una decisión. Dios, y le dice a Jeremías, ¿puedes orar por mí para saber cuál es la voluntad de Dios? Y Jeremías dice, ok. Después de 10 días, Dios le responde a Jeremías y le dice, dile a Johanás que no se vaya, que yo aquí lo voy a cuidar y le voy a proveer y le voy a dar de todo. Porque si va para allá, va a morir con pestes y a espada. Aún así no quiso hacer caso. Y hay mucha gente a nuestro alrededor que por más que tú le hables de las palabras de Dios, hay gente que no quiere hacer caso. Pero espero que tú hoy día, en esta mañana, puedas tomar este texto y poder aplicarlo inclusive a las circunstancias en que estamos viviendo. Hoy día estás más confiado en lo que te puede ofrecer el mundo, de lo que Dios te puede ofrecer. Tenemos que ser diligentes, dice la Biblia, ¿no? Y yo creo que con la diligencia que el mundo nos está diciendo que tenemos que movernos, estamos bien. Estamos bien. Pero también no te olvides quién controla el mundo, ni quién dirige al mundo. Hoy día estamos mirando mucho, y esto es
bonus extra de aquellos que les gusta estudiar y ver historia y mirar, investigar en internet. ¿Para qué lo investigue por si acaso? Pregúntese si los directores de la Organización Mundial de la Salud son creyentes. Y se va a asombrar usted que toda la línea directiva, desde el presidente o encargado de la OMS, son anticristianos. Y a mí me parece raro que se le ha pasado la mano a la iglesia. Y eso es algo, un pensamiento mío. Pero para otras cosas no se ha limitado. No entiendo cómo cristianos también han caído en ese sentido. Y lo hago una pequeña reflexión a muchos que están en la casa. Van a Home Center, van al supermercado a comprar cosas básicas, van a la farmacia y hacen una fila, pero el mundo te ha metido que tú no puedes estar en la iglesia. Y te aseguro que aquí en la iglesia hay menos gente de la que hay donde tú haces fila o cola. Y donde aparece un brote, piensan que es la iglesia la responsable y te han asustado de eso. Pero no te olvides, si tú conoces la historia y puedes mirar las historias de las iglesias, te vas a asombrar de que cómo se maquilla un montón de cosas. Ayer estuve mirando con mi señora, estuvimos mirando una película. ¿Saben ustedes que producto de la pandemia se cerraron muchas iglesias en China? ¿Y sabe usted que hay gente encarcelada en China porque va a la iglesia? Busque en internet, si a aquellos que les gusta buscar internet, cómo últimamente, hace 2 semanas atrás, están sacando todas las imágenes religiosas en China. Porque cuando lograron y mandaron a la gente a sus casas, vino el Estado y confiscó todas las iglesias cristianas que había en China. Yo no le digo que he hecho tampoco en paranoia, solamente yo te digo que no te olvides contra qué luchamos. No se olvide, y nuestra lucha, dice Efesios, ¿es contra qué? Contra huestes espirituales de maldad, y esas gobiernan, por si acaso, hoy en día el mundo. No sigas el juego de él. Sé diligente, pero confía en Jehová. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre. Gracias, Dios, por esta palabra en esta mañana que nos ayuda a poder tener una mirada en cuanto a la toma de decisiones. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que no debo hacer? Yo no sé si en estas últimas semanas hemos tenido ese ida y vuelta entre yo y Dios con respecto a lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que debo hacer? Por eso, Señor, te pido que a mí también me ilumines, Señor, y me ayudes a tomar decisiones correctas para también lo que significa la casa de Dios. Porque también es muy fácil a veces desde aquí, desde el púlpito, predicar y confiar. Pero también Satanás a nosotros y a los líderes muchas veces nos está planteando ideas, a veces para cuestionarnos, o a veces también una respuesta de Dios a decir, ten calma, tranquilo. Por eso Dios primeramente quiere orar para la sabiduría, que les dé sabiduría a los líderes de nuestra congregación. Maestros de escuela dominical que han estado haciendo su función. También a los líderes de jóvenes que han estado con los muchachos y los jóvenes conectándose. Y quizás queriendo tomar decisiones, y de la misma manera para nosotros los que estamos arriba, en el caso mío. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, pero no mirando la sabiduría del hombre, sino la sabiduría que viene de lo alto, del único lugar correcto. Y pedimos en esta mañana sabiduría para hacer tu voluntad. Perdóname, Señor, si he estado mirando al mundo. Perdóname, Señor, si me estaba dirigiendo al mundo. Y perdona, Señor, a alguno que a lo mejor está en el mundo y quiere salir de ese lugar.
Nunca es tarde para volver atrás en cuanto a los errores. Pero ojalá nunca volviéramos atrás cuando se trata de nuestra confianza en Dios. Por eso, Señor, habla a nuestro corazón y ayúdanos a tomar las mejores decisiones conforme a lo que tú crees y no lo que yo creo. Ayúdame a tomar decisiones como lo hizo Joanás preguntándole a Jeremías. Yo le pregunto hoy día a mi Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Tráeme respuesta, Dios, para mí, para mi familia, para la iglesia. Pero a la corriente del siglo y del mundo, que no sean parte de la toma de mis decisiones, sino tú, Jehová de los ejércitos. En ti he confiado. Gracias, Señor, y a cada persona también que a lo mejor no ha entregado su vida a Jesucristo, que tanto tú y yo pudiéramos avisarle que tiene que salir de Egipto, porque ahí hay espada, hay muerte, hay hambre y pestilencia, y la única sanación eterna es Jesucristo. Por eso, Dios, danos esa posibilidad de poder testificar y estar anunciando a todo aquel que nos encontremos, porque realmente sí, los días son malos y los días se vienen difíciles, pero son días de anuncio de la venida de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, y gracias, Padre, porque podemos reposar, descansar, y para los que estamos tomando decisiones y la estamos basando en Dios, somos testigos fieles de que tú cumples lo que prometes, Señor. Bendice, Señor, a cada uno, a tu iglesia, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.